Hypothalamus Artificial Intelligence, HAI, presenta a las empresas en proceso de transformación digital, su oferta de servicios profesionales y el suministro de algoritmos de modelos matemáticos multiproblema de alta complejidad. Estos servicios se denominan inteligencia artificial en empresas financieras, asignación robusta de activos. Para proporcionar estos servicios, HAI cuenta con el apoyo de sus socios comerciales, GAMS, IBM y TD SYNNEX, todos ellos productores de tecnologías de IA. HAI es una empresa a la vanguardia de la inteligencia artificial de alto rendimiento. Inteligencia artificial aplicada a empresas del sector financiero. La tabla, traducida de un original de IBM, presenta varias de las oportunidades de los modelos de optimización en el sector financiero. Estas se clasifican en administración del riesgo financiero, eficiencia operacional y servicio al cliente. La tabla presenta varios de los modelos desarrollados por HAI que pueden ser útiles al sector financiero. Asignación robusta de activos. Los robo-advisors, o gestores automatizados de inversiones, fueron creados a partir de la crisis financiera de 2008, como una respuesta digital para democratizar el acceso a los mercados. Un robo-advisor es un gestor de inversiones automatizado que utiliza algoritmos matemáticos e inteligencia artificial para crear y gestionar carteras financieras personalizadas con prácticamente ninguna intervención humana. El proceso de inversión mediante estas plataformas se resume en 4 etapas consecutivas. Test de perfil de riesgo. El usuario completa un cuestionario digital sobre sus metas, ingresos, horizonte temporal y tolerancia al riesgo. Asignación de activos. El algoritmo procesa los datos y asigna automáticamente una cartera diversificada que se ajusta a dicho perfil. Aporte de capital. El inversionista transfiere los fondos a la plataforma para que comience la compra de los activos financieros. Rebalanceo automático. El sistema monitorea el portafolio de forma continua y realiza ajustes automáticos cuando las fluctuaciones del mercado desvían la estrategia inicial. Un robo-advisor gestiona inversiones utilizando algoritmos y herramientas digitales para construir, administrar y optimizar portafolios de manera automática y personalizada. Estas plataformas eliminan la necesidad de un asesor financiero humano tradicional. ¿Qué es una asignación robusta de activos? Los robo-advisors tradicionales, robots, utilizan datos del pasado para proyectar el futuro. El problema es que el futuro nunca es igual al pasado. La asignación reforzada, robusta, acepta que es imposible predecir el mercado con precisión. Por lo tanto, diseña un plan que funcione bien incluso en el peor de los casos. Los beneficios para los inversionistas es que el portafolio sufre menos pérdidas cuando la economía cambia inesperadamente. Mayor estabilidad, las ganancias son más constantes a lo largo del tiempo. Mejor diversificación, el dinero se reparte de forma más inteligente en diferentes activos. Menos riesgo, protege el capital contra los errores de cálculo de las computadoras. El robo-advisor define zonas de error. El robot calcula qué tan equivocadas pueden estar sus predicciones. Prueba el peor caso. La computadora simula escenarios donde la economía va muy mal. Optimiza la cartera. El sistema elige la combinación de inversiones que mejor resista esos problemas. Ajusta automáticamente. El robot balancea el portafolio si el mercado se sale de los límites seguros. La asignación robusta de activos. Utilizando asesores robóticos, robo-advisors, con inteligencia artificial, IA, es una forma inteligente de invertir dinero de manera más segura. Los algoritmos usan matemáticas avanzadas para repartir los ahorros en diferentes inversiones, como acciones y bonos, protegiendo el dinero incluso cuando la economía cambia de repente, o los mercados se vuelven locos. Este método ayuda a que los robots financieros no cometan errores grandes y el futuro no ocurre exactamente como ellos pensaban. La AI revisa miles de datos financieros en segundos y busca el menor riesgo. El robot encuentra la combinación de inversiones que menos sufrirá si la bolsa de valores cae. Se adapta rápido. Si la economía cambia, el robot cambia las inversiones de forma automática, gracias a IoT. Evita sustos, evita la concentración, no pone todo el dinero en un solo lugar. Beneficios de este enfoque son:
Mayor protección. El dinero sufre menos pérdidas en momentos de crisis económica. Menos errores. Las computadoras no tienen miedo ni avaricia, por lo que toman decisiones frías y lógicas. Inversión a la medida. El sistema se ajusta a la edad y a cuánto riesgo quieres aceptar. En la optimización de un portafolio de inversión. Objetivo del problema matemático puede ser minimizar o maximizar el valor esperado. Mean variance. Minimizar máximo costo. Maximizar mínimo ingreso. Minimizar máximo arrepentimiento. Minimizar o maximizar el valor esperado con riesgo restringido. Cualquiera de estas alternativas puede utilizarse, y cualquiera puede estar sujeta a una asignación robusta de activos, utilizando RoboAdvisors. En este caso se presenta el uso de la metodología Mean Variance. Harry Markowitz fue un famoso economista estadounidense que ganó el Premio Nobel de Economía en 1990. Es conocido en todo el mundo por crear la teoría moderna de carteras, en inglés, Mean Variance, publicada en año 1952, en el artículo Portfolio Selection. Su visión cambió la forma en que las personas invierten su dinero. Markowitz demostró que no se debe poner todo el dinero en un solo lugar, sino que es mejor repartirlo para correr menos riesgos. Antes de su estudio, la gente solo buscaba los negocios que dieran más dinero. Él enseñó que el riesgo también importa mucho y que la diversificación debe ser inteligente. No sirve de nada comprar acciones de empresas que hacen lo mismo. Si a una le va mal, a las otras también. Es mejor combinar inversiones que no se parezcan entre sí. Menos riesgo, igual ganancia. Al combinar bien los activos, el riesgo total baja sin perder ganancias. El gráfico muestra el proceso de una optimización media varianza en la que selecciona entre dos activos diferentes, X1 y X2. Se consideran tres escenarios aleatorios para el valor de los activos. Función de utilidad es igual a alfa por los costos, o rendimientos, esperados más, 1 menos alfa, por la varianza de los costos. Esta utilidad está condicionada en el valor del escenario que ocurra. En el eje X tenemos la inversión en los dos activos. El valor de alfa es igual a 0.5. La línea verde indica cómo varía la varianza de los costos, y la línea amarilla indica el valor óptimo de la decisión. La frontera eficiente es un conjunto de carteras óptimas que ofrecen el mayor rendimiento esperado para un nivel de riesgo dado. En el caso de la cartera de mínima varianza, vemos que el punto óptimo minimiza el riesgo, el punto más a la izquierda. Para la cartera media varianza, el punto óptimo se denota con el punto de la cartera de tangencia, que refleja la maximización de los rendimientos dado el riesgo, e incorpora tanto la tasa libre de riesgo, como la aversión al riesgo por parte del inversor. Cuando la tasa libre de riesgo aumenta, o disminuye la aversión al riesgo, el punto óptimo se desplaza hacia arriba en la frontera. La figura presenta un ejemplo de una cartera de dos activos con rendimientos y riesgos esperados constantes, y coeficientes y ponderaciones de correlación variables, necesarios para reflejar el conjunto factible y la frontera de Markowitz, que se grafica como la unión de los máximos, en la línea verde punteada, que indica cómo se debe repartir la inversión entre los dos activos, X1 y X2. Markowitz definió con precisión qué significa la selección de cartera. El inversor considera el rendimiento esperado es algo deseable, y la variabilidad del rendimiento algo indeseable. Este es el punto de partida de la optimización media varianza y la asignación de carteras basadas en modelos cuantitativos. En particular, el enfoque de Markowitz se convirtió en el modelo estándar para la asignación estratégica de activos hasta finales de los años 2000. La optimización media varianza es muy sensible a los parámetros de entrada. Estos problemas de estabilidad hacen que la práctica de la optimización de carteras sea menos atractiva. Incluso para la asignación estratégica de activos, es necesario introducir muchas restricciones de peso para regularizar la solución matemática y obtener una solución financiera aceptable. El enfoque de presupuestación de riesgo se utiliza con éxito para gestionar carteras multiactivo, factores de riesgo de renta variable o primas de riesgo alternativas. La principal diferencia con la optimización media varianza es la función objetivo. La primera capa es atacar un error de seguimiento utilizando la función objetivo T en lugar de la función objetivo MVO.
En este caso, no existe restricción sobre la volatilidad de la cartera. La cuestión del nivel T está abierta. Se presentan algunos métodos para establecer el nivel correcto de error de seguimiento. Los autovectores de la matriz de precisión son los mismos que los de la matriz de covarianza, pero los autovalores de la matriz de precisión son el inverso. La falta de estabilidad se debe a los pequeños valores propios de la matriz de covarianza. Más concretamente, se observa que la cantidad importante en la optimización media varianza no es la matriz de covarianza, sino la matriz de precisión. La tabla muestra la sensibilidad de la cartera MVO a los parámetros de entrada. En el caso se estudia la inversión en 4 activos financieros. El objetivo del administrador de la cartera es maximizar el rendimiento esperado para un objetivo de volatilidad del 15% y la inversión completa. La cartera óptima de referencia es la proporción que se gasta en cada activo, 26.3, 25.5, 32.3 y 15.9%, indicada en la primera columna. En la vida real, supuestamente conocemos exactamente el valor de los parámetros. La tabla muestra cómo difiere esta solución cuando se hacen cambios ligeros en el valor de los parámetros de entrada. Por ejemplo, si la volatilidad del tercer activo es igual al 19%, la proporción del tercer activo pasa a ser del 39.1%, en lugar del 32.3%. Hay una baja probabilidad de que la matriz de correlación realizada sea exactamente la especificada. Si consideramos una matriz de correlación uniforme del 70%, se observan diferencias significativas en términos de asignación. La falta de estabilidad se debe a los pequeños valores propios de la matriz de covarianza. Más específicamente, la cantidad importante en la optimización media varianza no es la matriz de covarianza, sino la matriz de precisión, que es el inverso de la matriz de covarianza. Esto significa que los factores de riesgo son los mismos, pero están en orden inverso. La tabla presenta el análisis de componentes principales de la matriz de covarianza. La tabla muestra la descomposición en valores propios de la matriz de precisión. El factor de riesgo más importante para la optimización de carteras es una cartera larga-corta, que es corta en el primer activo y larga en los demás activos. El segundo factor es otra cartera larga-corta, que está corta en el segundo activo y larga en el tercer activo. Cualquier cambio en la matriz de covarianza afecta a los valores propios más grandes y a los factores de riesgo largo-corto. Un cambio en el rendimiento esperado y o en la volatilidad de las exposiciones de las carteras de cobertura. Por tanto, un cambio en la correlación afecta a todos los parámetros. La tabla muestra la dependencia lineal entre los 4 activos, o sea, las regresiones lineales entre los 4 activos, que son las carteras de cobertura de cada activo. Se observa que el coeficiente de determinación se sitúa entre 33.5 y 45.8%. El R cuadrado es el más alto para el primer activo, porque presenta las mayores correlaciones cruzadas. Por lo tanto, es el contribuyente más bajo a la diversificación, mientras que el tercer activo es el que más contribuye. La tabla muestra el análisis riesgo-rentabilidad de las carteras de cobertura y las ecuaciones que deben cumplirse. La tabla muestra la cartera óptima, que está configurada en 0.2578 para obtener una exposición del 100%. La cartera óptima es 36, 26.39, 27.67 y 9.94%. No existe una posición corta, porque alfa I es positivo para todos los activos, lo que significa que las carteras de cobertura no pueden ofrecer un mejor rendimiento esperado que el de los activos correspondientes. La regularización es una técnica utilizada en aprendizaje automático para evitar el sobreajuste y mejorar la capacidad de generalización de los modelos. Consiste en añadir un término de penalización a la función de pérdida durante el proceso de entrenamiento, lo que ayuda a controlar la complejidad de los modelos. Al añadir la penalización, la regularización evita ajustar el ruido y las fluctuaciones aleatorias en los datos de entrenamiento. El objetivo es encontrar el equilibrio adecuado entre ajustar bien los datos de entrenamiento y evitar el sobreajuste. Estimula al modelo a capturar los patrones subyacentes en los datos evitando una complejidad excesiva. 2 técnicas de regulación muy conocidas son regularización L1, en inglés, lazo, y regularización L2, en inglés, wedge, es una técnica que penaliza el tamaño de los coeficientes.
también conocida como regularización de Tikhonov. Disregularización añade una penalización igual a la suma de los pesos al cuadrado de la función de pérdida, reduciendo los parámetros hacia cero, sin llegar a ser cero. Lazo regularización añade una penalización igual a la suma del valor absoluto de los pesos de la función de pérdida. ElasticNet combina las propiedades de la regularización reg y la lazo. La regularización L1 lazo es útil para la selección de características produciendo modelos dispersos, mientras que la regularización L2 reg produce modelos más suaves, con coeficientes distintos de cero. Comprender e implementar estas técnicas puede mejorar significativamente el rendimiento de los modelos de aprendizaje automático. Teoría de regularización. La cuestión de la estabilidad ha sido considerada por Michaud 1989 en su publicación. The Markowitz Optimization Enigma. Is optimized optimal? En la que establece la distinción entre optimización matemática y optimalidad financiera. Por ejemplo, si consideramos dos activos muy similares en términos de riesgo y rentabilidad, lo más probable es que un gestor de fondos distribuya una exposición larga en estos dos activos, mientras que Markowitz seleccionará un arbitraje entre ellos. Los estudiosos han propuesto varios enfoques para hacer la solución de Markowitz más robusta. Se han explorado dos direcciones principales. La primera se refiere a la regularización de la matriz de covarianza. El problema está mal condicionado debido a la magnitud de los vectores propios. Una solución es cambiar los valores propios. Por ejemplo, el enfoque directo consiste en eliminar los valores propios más bajos, Laloc et al. 1999. El enfoque indirecto mezcla matrices de covarianza para obtener un estimador más robusto, y se denomina método de contracción, en inglés, shrinkage method. La segunda posibilidad se refiere a la regularización del problema de optimización añadiendo penalizaciones. La forma más sencilla es añadir algunas restricciones de peso, imponiendo que la suma de pesos positivos sea igual a 1, o sea una combinación lineal convexa. Otro enfoque consiste en modificar la función objetivo añadiendo penalizaciones, como normas de cresta o de lazo. El problema de Markowitz tiene un conjunto de restricciones de peso. Esta es una variante del problema. Consideramos dos carteras optimizadas. La primera es el portafolio sin restricciones. La segunda es la cartera limitada con algunas restricciones añadidas. Haganathan y Ma, en 2003, asumen que la proporción de cada activo está entre una cota inferior y una superior, y demuestran que la cartera óptima restringida es la solución de un problema equivalente no restringido, con los multiplicadores de Lagrange asociados a las cotas inferior y superior. Introducir restricciones de peso equivale a usar otra matriz de covarianza, o a reducirla. De forma más general, si se introducen restricciones lineales de desigualdad, se obtiene un resultado similar. Consideremos un índice de referencia representado por una cartera B. El error de seguimiento entre la cartera X y su índice de referencia B es la diferencia entre el retorno de la cartera y el rendimiento del índice de referencia. El objetivo del inversionista es maximizar el valor esperado error de seguimiento con una restricción en la volatilidad del error de seguimiento. Introducir una restricción de referencia equivale entonces a regularizar los rendimientos esperados. La Wedge regularization añade una penalización igual a la suma de los pesos al cuadrado de la función de pérdida. La imagen presenta la formulación matemática. La solución regularizada es la media de dos carteras, la cartera de Markowitz y una cartera objetivo. Sin ninguna restricción, la Wedge regularization reduce el apalancamiento de la cartera Markowitz cuando no hay una cartera objetivo. Anteriormente, hemos visto un método que regulariza la matriz de covarianza y un enfoque que regulariza el vector de rendimientos esperados. Ahora pasamos a un marco que regulariza los dos parámetros de entrada de los problemas de optimización de Markowitz, y no solo la matriz de covarianza o el vector de rendimientos esperados. Aunque los dos enfoques anteriores son más específicos para la optimización financiera, los siguientes métodos se han desarrollado en estadística. Para regularizar el problema de optimización de Markowitz, podemos añadir un factor de penalización. El enfoque más famoso es la regularización de Tikhonov, donde QI2 es un factor positivo. El vector X0 es una solución inicial,
La matriz de regularización de Tikhonov gamma 2 obliga a la solución a estar cerca de la solución inicial respecto a la seminorma de gamma 2 multiplicada por x, mientras que el parámetro de regularización de Tikhonov Q2 indica la intensidad de la regularización. Relación con los métodos de contracción por covarianza, en inglés, Shrinkage Methods. Consideremos el problema de Markowitz regularizado donde Rx es la función de regularización. La regularización puede escribirse como una regularización en la matriz de covarianza cuando no existe una cartera objetivo. Existe una fuerte relación entre regularización y congestión. De hecho, la matriz empírica de covarianza es un estimador sesgado, pero su convergencia es muy lenta cuando n es grande. También sabemos que un estimado basado en modelos factoriales converge más rápido, pero es sesgado. Ledoit y Wolf proponen combinar ambos estimadores para obtener un estimador más eficiente. La técnica de contracción de Lorwa-Wolf es un caso especial de regularización de Tikhonov, de manera similar lo es el doble método de contracción propuesto por Candelón et al. Regularización de crestas, en inglés, Ridge Regularization. La solución regularizada es la media de dos carteras, la cartera de Markowitz y la cartera óptima cuando el vector de rentabilidad esperada es igual a x0 y el parámetro riesgo-rentabilidad es Q2. Esto no es un problema ya que no es un parámetro fijo, sino que está calibrado para resolver un problema de cartera óptima o una asignación robusta de activos para robo-advisors. La figura muestra la regularización de Wedge con una cartera objetivo, los pesos óptimos respecto al factor de penalización QI2, y la cartera optimizada converge hacia la cartera objetivo cuando Q2 aumenta. Se asume que la cartera objetivo es igual al 40, 30, 20 y 10%. Se asume gamma es igual a 0.25 y que la cartera se invierte completamente. Se considera un ejemplo en el que el universo de inversión está compuesto por 4 activos. Los rendimientos esperados son iguales a 4, 5, 9 y 10%. Las volatilidades son iguales a 15, 18%, 20 y 25%. La matriz de correlación está en la imagen. Si comparamos las figuras, notamos que la magnitud del factor de regularización no es el mismo. También se observa que los caminos son diferentes. El camino es suavizado y continuo para la regularización de Wedge, mientras que es más bien una función lineal por partes para la regularización de lazo. La regularización de lazo produce una cartera optimizada y dispersa. Cuando hay un portafolio objetivo, la dispersión se refiere a las apuestas entre la cartera optimizada y la cartera objetivo. Otra diferencia entre ambos enfoques es que el método de lazo produce un camino monótono, decreciente o creciente, a diferencia del método de la cresta. La figura muestra la regularización de Wedge sin una cartera objetivo. Cuando no hay cartera objetivo, converge a la cartera ponderada por igual. Este resultado se debe a la restricción del presupuesto de capital. De hecho, si no imponemos la restricción de inversión total, la regularización de Wedge puede converger a cero. También observamos que los caminos de los pesos no son necesariamente monótonos. Por ejemplo, el peso del segundo activo disminuye cuando el 2% es pequeño, y aumenta cuando el 2% es grande. La figura presenta la regularización de lazo sin cartera objetivo. Cuando no hay cartera objetivo, observamos una divergencia en la cartera límite entre los enfoques de cresta y lazo. Mientras que el Wedge Portfolio converge a una cartera de igualmente ponderada, la cartera lazo converge a una cartera optimizada por media varianza de largo alcance, en inglés, Long Only Mean Variance Optimized Portfolio. Una variante en la regularización por crestas es definir la matriz de correlación como una matriz diagonal. La figura muestra el impacto del parámetro QI2 en la regularización de crestas diagonales. La figura muestra el filtrado espectral que está compuesto por regularización de crestas y método de reducción de ruido. El filtrado espectral es un enfoque general basado en la descomposición de valores singulares, en inglés, Singular Value Decomposition, SVD. Las técnicas de regularización de crestas y de reducción de ruido pueden considerarse casos particulares del método SVD. El filtrado espectral equivale a reemplazar el sistema lineal por un conjunto de ecuaciones normales. La gráfica presenta 4 casos de filtrado espectral. La figura muestra la regularización mixta con una cartera objetivo.
Los enfoques Lasso y Welch convergen a la misma cartera cuando se impone una cartera objetivo. Al mezclar ambas normas, la cartera límite suele ser la cartera de cresta, debido a la magnitud del Q1 y Q2 en la gestión de carteras. La figura muestra la regularización mixta sin cartera objetivo. Los enfoques Lasso y Welch divergen cuando no se impone una cartera objetivo. Construcción de un robo-advisor. Las técnicas anteriores son de particular interés para la optimización de carteras al construir una asignación estratégica de activos, en inglés, Strategic Asset Allocation, SAA, una estrategia de seguimiento de tendencias o, más generalmente, una cartera diversificada con varianza media. Dependiendo del enfoque, pueden diversificar o concentrar la cartera. Al combinar los diferentes enfoques, también podemos obtener una asignación diversificada en algunas acciones seleccionadas. En este caso, la regularización y la dispersión de carteras se combinan. Las técnicas anteriores se utilizan al implementar la asignación táctica de activos, en inglés, Tactical Asset Allocation, TAA. En este caso, la regularización y la dispersión se imponen de manera relativa respecto a un índice o a una cartera de referencia. En esta sección, se analiza que estas técnicas son necesarias al construir un robo-advisor basado en un motor de asignación automatizado. La idea de que la optimización de carteras es un simple problema matemático es errónea. Es un proceso que requiere intervenciones manuales y puede llevar un tiempo considerable antes de encontrar una solución. Y esta intervención humana tiene poco en común con los algoritmos numéricos. Los científicos saben que la clave de la optimización de carteras reside en la alquimia de definir las restricciones adecuadas para obtener una solución aceptable y que tenga sentido. Consideremos el ejercicio tradicional de SAA que realizan los inversores institucionales periódicamente, que debe producir dos insumos: el vector de rendimientos esperados y la covarianza de los rendimientos de activos. Podríamos pensar que el trabajo duro ya está hecho, y que calcular la cartera SAA llevará segundos ya que solo tenemos que ejecutar una optimización Markowitz. En realidad, resolver una optimización de Markowitz generalmente produce una mala solución y no es suficiente. En algunos casos, los robo-advisors son sistemas cerrados, pero la mayoría de las veces son sistemas abiertos. A menudo, la fintech que desarrolla la tecnología firma acuerdos bilaterales con distribuidores externos, gestores de activos, bancos privados, gestores de patrimonio, compañías de seguros, distribuidores minoristas, etc. En este caso, el robo-advisor se adapta para considerar los requisitos, restricciones y objetivos específicos del distribuidor. Por ejemplo, la plataforma RoboAdvisor puede estar conectada con el sistema de perfilado riesgo-rentabilidad del distribuidor. El número de activos y el universo de inversión varía entre distribuidores. Una de las características específicas es el motor que produce los rendimientos esperados. El distribuidor prefiere los rendimientos producidos por sus expertos económicos, por dicha razón puede no utilizar el motor proporcionado por la fintech. En la práctica, es extremadamente difícil expresar las apuestas en términos de rendimientos absolutos. Los gestores de carteras utilizan una escala típica de calificación. El ejemplo contiene 7 calificaciones. Fuerte a la baja, en inglés, strong bearish. A la baja, en inglés, bearish. Débil a la baja, en inglés, weak bearish. Neutro, en inglés, neutral. Tendencia a la alza, en inglés, weak bullish. Optimista, en inglés, bullish, y fuerte a la alza, en inglés, strong bullish. El reto es entonces transformar estas calificaciones en rendimientos esperados. El enfoque empírico más frecuente se basa en el modelo Black-Letter-Man. Mientras que la producción en masa ocurrió hace mucho tiempo en la gestión de inversiones mediante la introducción de fondos de inversión, más recientemente, el intercambio de fondos negociados. Una nueva revolución digital está en marcha, que implica la personalización masiva, una técnica de producción y distribución que permite la entrada de inversionistas individuales para acceder a soluciones de inversión basadas en objetivos escalables y rentables, Martellini en 2016. Considerando la cartera de referencia y la cartera actual, la cartera optimizada, para el siguiente periodo, es la solución para el problema definido por la ecuación 22. Que incluye el conjunto omega de restricciones predeterminadas.
Este problema considera las funciones de penalización L1 y L2 respecto a la cartera de referencia y la cartera actual. Los objetivos del problema 22 son múltiples. Optimizar el equilibrio entre riesgo y retorno. Controlar la facturación, penalización L1, y los costes cuadráticos, penalización L2, respecto a la cartera actual. Controlar las apuestas activas entre la cartera real de referencia y la nueva cartera optimizada en 3 capas. La primera es atacar el error de seguimiento utilizando el seguimiento de la función objetivo, en inglés, Tracking Objective Function, T, en lugar la función objetivo de volatilidad, en inglés, Volatility Objective Function, MVO. La segunda es la penalización L2, que ayuda a suavizar la asignación táctica respecto a la asignación estratégica. Esta capa implica reducir la matriz de covarianza, y la tercera es la penalización L1 que ayuda a esparcir las apuestas relativas respecto a la cartera. Esto explica por qué los robo-advisors se basan en la volatilidad, o se basan en el seguimiento de la segmentación de errores. En el caso se considera un universo de 9 clases de activos. 1. US 10Y Bonds. 2. Euro 10 y Bonds. 3. Investment Grade Bonds. 4. High Yield Bonds. 5. US Equities. 6. Euro Equities. 7. Japan Equities. 8. EM Equities, y 9. Commodities. Las tablas 12 y 13 indican las estadísticas utilizadas para calcular la asignación óptima, para una volatilidad ex ante de alrededor del 7%. La cartera óptima, columna almohadilla 0, se invierte en solo 4 clases de activos. Es del 28% en bonos estadounidenses a 10 años, US 10 y Bonds, y 70% en bonos de alto rendimiento, HY Bonds. Este portafolio no puede ser una política SAA, en inglés, Strategic Asset Allocation. El modelador añadirá algunas restricciones para obtener una mejor solución. Por ejemplo, imponer que la asignación en una clase de activo no puede superar el 25%, para obtener un portafolio menos concentrado. Usando este nuevo conjunto de restricciones, columna número 1, la asignación óptima se reparte en 25% en US 10 y Bonds, 15.90% en Euro 10 y Bonds, 25% en HY Bonds, 70% en US Equities, y 27% en EM Equities. La tabla presenta varias soluciones iterativas de prueba y error hasta encontrar una solución satisfactoria, columna almohadilla K. La mayoría pueden no ser aceptable, porque no hay asignación en Japan Equities. Por lo tanto, el modelador puede imponer que haya al menos un 5% invertido en esta clase de activos. Esta solución de compromiso disminuye el valor esperado, a cambio de disminuir la volatilidad. En la tabla se presenta la matriz de correlación estimada para el periodo enero de 2016 a diciembre de 2016. Consideramos una cartera con ponderación igual que corresponde a una asignación estratégica de 40-60, con 10 clases de activos. 1. US Sovereign Bonds. 2. Euro Sovereign Bonds. 3. US Investment Grade Bonds. 4. EMU Investment Grade Bonds. 5. US High Yield Bonds. 6. EM Bonds. 7. US Equities. 8. Europe Equities. 9. Japan Equities, y 10. EM Equities. La tabla presenta la volatilidad y la matriz de correlación. La figura muestra cómo funciona la alquimia de la optimización de carteras. La idea subyacente es definir un universo de inversión cada vez más limitado. En este caso, las fronteras eficientes están ordenadas, y cada vez más restringidas. Es evidente que el proceso iterativo entra en conflicto con un robo-advisor automatizado e impulsado por algoritmos. Los resultados se muestran en la segunda columna de las tablas. Por construcción, los rendimientos esperados implícitos no cambian porque consideramos la misma asignación estratégica. El escenario número 1, tabla 16, corresponde a un escenario bajista débil en los mercados bursátiles. El escenario número 2, que es más favorable para los mercados bursátiles, en particular para las acciones europeas. El escenario número 3,
que es un escenario adverso para los mercados emergentes. La señal igual a E indica que está aumentando el error de seguimiento. En la figura se presenta hemos informado de la relación entre la volatilidad de la cartera estratégica y el error de seguimiento de la cartera. Observamos que depende del nivel de correlación. De ello se deduce que si la volatilidad de la cartera estratégica es baja, menos del 5%, no podemos apuntar a un nivel alto de volatilidad de error de seguimiento. Un nivel del 1% es sin duda el máximo. Cuando la volatilidad es moderada entre el 5 y el 10%, podemos apuntar a un valor entre el 1 y el 2%. Solo podemos lograr un mayor error de seguimiento si la volatilidad de la cartera es alta. El resultado anterior es de gran importancia, porque establece que el nivel de error de seguimiento de la cartera táctica debe estar relacionado con la volatilidad de la cartera estratégica. En la práctica, la volatilidad varía en el tiempo, lo que implica que usar una estrategia de error de seguimiento constante no es óptimo. La figura presenta la asignación táctica cuando se sigue el nivel de error de seguimiento. Como se nota, la asignación es dinámica en función del seguimiento del error. De hecho, en un periodo inicial en el que el error de seguimiento es bajo, la relación aumenta. Sin embargo, cuando el error de seguimiento aumenta demasiado, obtenemos el resultado opuesto. La razón es que la volatilidad de los bonos soberanos de E.U. es baja en comparación con otras clases de activos, renta variable, grado de inversión y alto rendimiento. La figura presenta el impacto del parámetro de cresta en la correlación de contracción. Los robo-asesores son algoritmos que proporcionan asesoramiento sobre carteras de inversión y luego gestionan dichas carteras. Al ser herramientas digitales que generalmente se implementan como servicios web online, las fintech compiten para ofrecer una mejor personalización, visualización de datos, analítica, automatización de procesos, etc. Los conceptos de inteligencia artificial, Big Data y Machine Learning son parte de la presentación de un robo-advisor. La mayoría de las fintech prefieren insistir en la ergonomía y funcionalidades de la aplicación, y no ofrecen información sobre la razón de ser del robo-advisor, un motor automatizado de asignación y gestión de carteras. Una de las razones puede ser que la asignación de carteras está más basada en humanos que en informática. La automatización en la optimización de carteras es un problema matemático difícil y no siempre produce los resultados deseados, quizás porque no está bien definido cuando queremos obtener una asignación suave, dispersa, activa y dinámica. Utilizando la optimización mean variance, se presentó la teoría de la regularización y la dispersión, se demostró la mejora en la optimización de carteras, y cómo se aplica para construir robo-advisors automatizados. Robo-advisor 6.0. La industria 6.0 supone un cambio de paradigma desde la automatización centrada en el ser humano, industria 5.0, hasta las simbiosis cognitivas y los algoritmos autoorganizados. Cuando se aplica al sector de gestión patrimonial y la asignación de activos, los robo-advisors 6.0 se definen por la convergencia de la programación matemática avanzada y los agentes de IA. En lugar de basarse únicamente en definiciones estáticas de tolerancia al riesgo, basadas en cuestionarios, estos gestores de patrimonio utilizan vastos flujos de datos en tiempo real. Los rasgos fundamentales del robo-advisor 6.0 son: orquestación autónoma de carteras. Los algoritmos autoevolucionan y ejecutan ajustes de asignación de macroactivos en tiempo real sin intervención humana. Hiperpersonalización. Los modelos de planificación patrimonial fusionan conjuntos de datos macroeconómicos en tiempo real y hábitos micropersonales en estrategias financieras altamente individualizadas. Y simbiosis regenerativa y ética. Las plataformas coevolucionan con las filosofías éticas de los usuarios, utilizando una gobernanza automatizada y de razonamiento moral, para mantener las carteras alineadas tanto con los valores humanos, como con el bienestar del planeta. La imagen presenta los robo-advisor comerciales más conocidos en 2024. Epílogo. Según Warren Buffett, el riesgo financiero se establece en el hecho que la gente no sabe lo que está haciendo. Al igual que Herbert Simon, Hypothalamus Artificial Intelligence cree que el modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.